Hola, bienvenidos a los píldoras viajeras. Es un nuevo tipo de píldora. Ya teníamos las píldoras cinematográficas y las píldoras literarias y ahora tenemos un nuevo tipo de píldoras que son las píldoras viajeras. Pero antes de seguir y explicaros por qué estáis viendo esta foto, que os preguntaréis qué es esto, os recuerdo que nos podéis encontrar en nuestra página de Facebook, Pensar Plural, donde todos los días subimos algunas cositas interesantes. En nuestra página de Instagram, también Pensar Plural. Nuestra página de Twitter, Pensar Plural. En Spotify, donde subimos todos los podcasts que vamos haciendo. También pues YouTube, que es el único que cambia el nombre, Los Silencios de Phantom, donde además de los podcasts subimos estas píldoras psicodélicas que solemos hacer. Y bueno, dicho todo esto, pues ¿de qué va esta píldora viajera? Pues bueno, como estaréis viendo, algo tendrá que ver a lo mejor con algún país del lejano oriente, en concreto con el país del sol naciente, Nippon, Japón, como lo queráis llamar. Bien, yo soy una persona a la que le gusta mucho viajar, mucho. Se puede decir que escribir, leer, el cine y viajar son 4 de las cosas que más me gustan en esta vida. Supongo que lo de viajar en parte se debe a que mi madre siempre ha sido muy viajera y de pequeño siempre me ha llevado, y no tan pequeño, a un montón de sitios a viajar, y entonces pues yo le cogí el gustillo a viajar. Y entonces pues llegó un momento en mi vida que yo me podía permitir mis propios viajes y tal. Bueno, pero la cosa es que yo quería, después de haber estado un tiempo trabajando en el Reino Unido, quería, bueno, pues devolverle el favor a mi madre por todos esos buenos viajes, tanto dentro como fuera de España, que ella me había llevado, porque bueno, me parecía lo correcto y porque ella se lo merecía. Y en cualquier caso, pues Japón siempre ha estado de los primeros en mi lista de viajes. De hecho, a día de hoy es el viaje del que más hablo, que mis amigos y conocidos tienen que estar ya hartos de oírme. Y es el viaje que más me ha gustado de todos, el que más me ha sorprendido, el que más todo. En cualquier caso, pues al final tuve la suerte de poder llevar a mi madre allí, que a ella le gustó mucho, pese a que ella no estaba segura del todo de que le iba a gustar mucho, le gustó mucho. De hecho, yo sí sabía que le iba a gustar, lo que no sabía es que le iba a gustar tanto como le gustó. Pero bueno, eso ya es otra cosa. En cualquier caso, como yo de este viaje me puedo llevar horas hablando, pues he pensado qué forma enfocarlo. Y entonces digo, pues mira, este fotomontaje, este cuadro que me hice con algunas de las fotos que hice, porque hice más de 1000 fotos en Japón, o sea, me volví loquísimo, pues quizá sirva un poco como ejemplo y resumen de lo que quisiera contar, porque si no, como digo, puedo estar horas. El viaje fue de 11 días, aunque hay que descontar 2, realmente fue de 9, que tardamos 17 horas en llegar al aeropuerto de Osaka y 18 cuando salimos del Tokio, y hay que contar que hacíamos escala en Estambul, o sea, si no recuerdo mal eran como 4 horas a Estambul, luego parábamos allí y luego 13 horas más, ¡pum! Entonces, pues ahí se te va un día básicamente. Pero bueno,
sí, he dicho, estos 9 días fueron muy aprovechados. Bueno, aquí en esta imagen de aquí vemos el templo dorado de Kioto, si no recuerdo mal. Es un templo budista muy importante en Japón. No te dejan entrar, puedes ver fotos de dentro, pero no te dejan entrar, pero desde fuera sí lo puedes ver. Y también es un ejemplo típico de jardín japonés. Aquí vemos pues elementos típicos del jardín japonés. El estanque, los pinares, también islas artificiales. Esta isla de aquí no estaba en el estanque, la han hecho ellos llevan siglos haciendo islas artificiales. Estos pinos también se los colocaron. Luego pinos japoneses. Los pinos japoneses en la naturaleza no son así, o sea, estos les recortan las hojas, las ramas, o sea, imaginaros un bonsái gigante, pues en los jardines japoneses los pinos japoneses son como bonsái gigantes. Bueno, este puente que vemos aquí es el típico puente medieval japonés. Este en concreto es famoso porque salió en la película Memorias de una geisha. Luego Japón, me diréis, y muchos países. Un país que tiene un gran colorido y una gran belleza natural porque ellos lo cuidan y lo protegen. Pero aunque me podéis decir que en otros casos también, pues bueno, era una cosa que me gustaba destacar, su naturaleza y su colorido en todos los sentidos, como podemos ver. Si no recuerdo mal, este dragón es del templo de Tokio. Sí, evidentemente, cualquiera que me conozca o cualquiera que haya seguido alguna de mis píldoras y de podcast o lo que sea, sabe que yo tengo debilidad por los dragones. Y bueno, cuando yo vi este dragón, y sí, pues dije, ostras, el típico dragón oriental y tal y cual, y le hice una foto. No fue el único dragón con el que me encontré, por supuesto, en Japón, pero bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de ello. Esto es en Osaka, ¿vale? Esto realmente me flipó. Osaka, yo cuando vi Osaka no podía parar de pensar en Blade Runner. O sea, yo decía, esto es una ciudad futurista, digo, le faltan los coches volando y ya. Osaka es la tercera ciudad más importante de Japón y la primera ciudad industrial. Y como podéis ver, pues la foto habla por sí sola, si el pulso no me tiembla demasiado. Hay un edificio en el centro y por el centro del edificio pasa una carretera, tal cual. El edificio está insonorizado, a los vecinos no les molesta, pero pasa. No tenía otro sitio por donde pasar, pues se lo dijeron al propietario. El propietario dijo que si no molestaba a los vecinos, pues que sí. Pues nada, ahí lo tenéis. Bueno, luego tenéis a este señor aquí, que soy básicamente yo, aquí en Akihabara, en Tokio. Akihabara es el barrio eléctrico, pero también es conocido como el barrio del manga y en el anime. Básicamente, cuando morimos los frikis, no vamos al cielo, si nos hemos portado bien, aparecemos en Akihabara disfrazados de algo. Y aquí salgo yo con un muñeco gigante de Mazinger Z. ¿Por qué podéis encontrar aquí? Manga, todo lo que queráis. Anime, todo lo que queráis. Cosplay, gente disfrazada de personajes conocidos de ahora, de hace 40 años, o personajes que ni siquiera sabes que existen. Pues en Akihabara que están. Luego bajamos aquí. Esto es Nagano, ¿vale? Que si os gustan los deportes, pues sabréis que alguna Olimpiada de invierno se ha celebrado allí. Es un sitio muy bonito. Como fuimos en invierno, pues estaba lógicamente nevado, que es zona de montaña y tal. Aunque Japón en sí es bastante montañoso. Este es el típico ejemplo de caligrafía japonesa. Como podemos ver aquí los kanjis. ¿Qué son los kanjis? Los kanjis, esto es un kanji, por ejemplo, este símbolo. Los símbolos igual que nosotros llamamos a las letras, pues este símbolo de aquí, esto es un kanji, esto es otro kanji, esto es otro kanji, esto es otro kanji, ¿vale? Llaman así los símbolos, simplemente, no tenemos. Como veis, pues escriben de arriba abajo y de derecha a izquierda, ¿vale? Y esto es una poesía japonesa, pues ahí ilustrado. Esto estaba en un hotel en el que estuve yo en Tokio.
Vale, pues este es un típico templo japonés, eh, si no recuerdo mal, es budista. Los colores verde, blanco y naranja los veréis repetidos en muchos templos japoneses. Bueno, la religión en Japón, las dos más importantes, pues también hay, la tercera religión es el cristianismo católico y la cuarta es el islam. Pero las máximas son el sintoísmo, que son como un 90% de la población, y el budismo, que es un 89%. Ahí, si sois perspicaces, diréis, espérate, un 89%, un 90% son prácticamente las mismas personas. Sí, lo son. Entonces, ¿qué tienen dos religiones? Ah, es la misma religión, lo que pasa es que ellos no han querido decir, dar el siguiente paso y decir, somos, yo qué sé, sinto-budistas, ¿vale? Pero es lo que son sintoístas y budistas, y además tienen muy delimitado lo que cada religión hace. Las cosas de la vida, bodas, bautizos y todo este rollo, sintoísmo. Y van al bautizos y todo este rollo, sintoísmo. Y van al templo sintoísta. Y esa misma familia, para las cosas de la muerte, los entierros, homenajear a un pariente, tal, vale, hay un día que tienen también de fallecidos, como aquí, no coincide, pero lo tienen, pues al templo budista. Entonces, en realidad, son dos religiones, sí, eran dos religiones en origen, pero ahora mismo ellos las han cogido y las han mezclado en una sola, pero bueno. En cualquier caso, esto es un templo budista y estos colores los encontraréis en muchos templos budistas alrededor de Japón, lo cual los hace muy coloridos y vistosos. Estos, los que hayáis visto humor amarillo, diréis las hamburguesas, sí, es verdad. Pero vamos, que yo os cuento que esto es, normalmente, ¿os acordáis de esta foto de arriba? Bueno, pues imaginaros lo menos grandioso, pero en los jardines de té, pues solían haber en los jardines de té, en los casas de té solían estar al lado de la ribera de algún río, un estanque, generalmente sería río o estanque en el que estar al lado, y entonces muchas veces para llegar a ellos, pues lo que se hacía era, si era un estanque y el agua no estaba demasiado alta, se ponía esto en vez de un puente, iba pasando así. ¿Y por qué esto? Porque aunque no es difícil pasar, no te caes, no te pasa nada, pero tienes que aminorar tu paso para pasar aquí, con lo cual cuando llegas a la casa de té, pues estás más relajado y tranquilo. Esto, pues es la típica cena japonesa, bueno, de un poquito de dinero, no es de campesino, sería un poco de noble. Esto fue en un ryokan, en un pueblo cerca de Nagano, que se llamaba Shibu Onsen. Onsen significa aguas termales en japonés, con lo cual podéis imaginar que en el pueblo ese había muchas aguas termales. Y había un ryokan. ¿Qué es un ryokan? Aquí en España lo llamaríamos posada, pero una posada estilo medieval. Bueno, una posada es medieval porque yo no creo que hoy en día existan posadas. Corregidme si me equivoco en los comentarios. Entonces, pues la conservaban más o menos como era en aquella época, para que tú pudieras ver cómo era eso, una posada de la época del shogunato y tal. Y entonces te pusieron una cena típica como de las que podrían allí para los viajeros un poco adinerados. Esta es otra imagen más del barrio del manga y el anime, para que os hagáis una idea. Que en esta otra foto solo se me ve a mí pues flipando mucho con Mazinger Z, pero bueno, dice, queremos ver más, queremos saber más, pues aquí veis un poco. Y esto es un detalle solo, porque como he dicho, es un barrio, y el edificio este naranja es un edificio de Sega. Hay 3 que yo haya visto, a lo mejor hay más, y todos son salones recreativos, pero salones recreativos que cuando yo los vi tardaron como unos cuantos años aquí en España y también en el Reino Unido tener
algo parecido, ¿vale? A mí me encantó, ya digo, los frikis cuando morimos no vamos al cielo, vamos a Chicago. Esto es cerca de Shibu Onsen, pues está los monos que viven más al norte del mundo, ¿vale? Los monos que viven más al norte del mundo porque son ya temperaturas muy frías para que un mono pueda vivir. Un mono necesita un mono natural en la naturaleza, quiero decir, sí, naturalmente necesita temperaturas más cálidas. Entonces, pues allí de hecho estaba nevado. ¿Cómo sobreviven esos monos entonces? Pues no, porque como ya había dicho, Shibu Onsen, pues Onsen es agua termal. Este parque natural está cerca de Shibu Onsen, luego, y también hay onsens, hay aguas termales. Luego, de esta manera sobrevivían los simios. O sea, los simios se pasaban el día en las aguas termales, como el que se está dando un viaje relajado o hay unas vacaciones relajadas en un sitio de jacuzzi y tal. Solo salían fuera para buscar comida y para hacer sus necesidades. Una vez habían hecho eso, ahí, y se quedaban dormidos así, agarrados al esto para no ahogarse, que no se hundían, y ya está. Y luego por aquí haciendo sus cosas. Y así podían sobrevivir y eran muy curiosos. Y los monos no te hacían ni caso, pasaban de ti, estaban tan acostumbrados a ver, aunque viven en un parque natural, en la naturaleza, pues te pasan mucho de ti porque sabes que no le vas a hacer nada. Lo único que te decían es que no las alimentaras, porque entonces te van a pedir más. Pero bueno, que ignoraba mucho. Esta era la residencia del shogun en la época del shogunato. Algunos dirán, ¿el shogunato qué es eso? Bueno, pues antes del Japón moderno y democrático hubo la Edad Media japonesa, que duró hasta pasados mediados del siglo XIX. Y entonces gobernaba un señor que se llamaba shogun. Existía el emperador, pero el emperador era una figura simbólica sin poder, y quien mandaba era el shogun. ¿Qué significa shogun en castellano? Algo así como general de generales o generalísimo, ¿vale? Y hasta que hubo una revolución, si habéis visto un poco El último samurái de Tom Cruise, pues se acerca un poco no a la revolución, porque la película se sitúa después de esa revolución, a las últimas resistencias contra la modernización del Japón. Que pues aquí podemos ver un claro ejemplo de modernización de Japón. O sea que el shogunato era Japón medieval. Estos edificios tan modernos pues estaban en el barrio de la moda, si no recuerdo mal, en Ginza, en Tokio. Tú puedes ver el contraste, tradición y modernidad, pero estos dos Japones existen, mirad los templos. O sea, estos dos japoneses existen y conviven, y de hecho es el típico dicho japonés que creo que no lo inventaron ellos, pero que lo aplican perfectamente, es que todo cambie para que nada cambie. O sea, nos podremos modernizar, nos podremos aceptar, vestir de esta forma, de esta otra, pero todo esto lo hacemos para seguir siendo siempre lo que somos, que es japonés. Y bueno, pues mi madre, no lo voy a sacar mucho porque a ella no le gusta eso, en Shibu Onsen, en el Ryokan, me faltaría quitar una foto que no la tengo aquí, que no la puse aquí, porque bueno, hice fotomontaje de 16 porque me sería más redondo, que sería yo en el parque de Nara. Japón ha tenido 3 capitales, actual Tokio, antes de ella Kioto, que todavía se le sigue llamando la antigua capital, y también pues la primera fue en Nara, si no recuerdo, el siglo IX después de Cristo. Bueno, pues en Nara, esto para los que hayáis visto La princesa Mononoke, os sonará mucho lo que voy a contar, por el tema del dios ciervo. Pues, por cierto, hay un parque Ghibli en Tokio. Pero bueno,
que no pude estar, pero bueno, eso es la punta para mi siguiente viaje a Japón, si alguna vez puedo ir, que ojalá que sí, pero si no, por lo menos con este viaje ya he cumplido mi sueño. Y aunque no haya ido al parque Ghibli, siempre puedo disfrutar de Ghibli, incluso desde casa. Pero ya este viaje pues fue muy importante para mí, aprendí mucho, disfruté mucho y además pude ver también cómo mi madre pues disfrutaba mucho con ello y con un agradecimiento a todos esos viajes que me ha llevado ella siempre de niño y desde no tan niño. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo para concluir, en Nara, la primera capital de Japón del siglo IX, pues hay un parque natural donde en el centro de ese parque natural, imaginaros Doñana o el parque natural que tengáis más cercano, ¿no? Pero un gran parque natural, una gran reserva natural. Había ahí un templo shintoísta. Bueno, en esa zona no mataban a los ciervos, no solo porque estuviera el parque natural, también si se salían no los cazaban, porque una vez hace 1000 años, uno de sus dioses vino a esta tierra y se transfiguró en un ciervo blanco, y entonces pues ellos no mataban a los ciervos por si alguno pudiera ser su dios. Sí, sé que la mayoría pues le parecerá una historia simpática y algunos, pues siempre hay tontos en todos los lados, y he dicho lo que he dicho y lo mantengo, dirán, qué tontería, estos japoneses ahí, un dios que se hace un ciervo. Y bueno, vosotros creéis que vuestro dios se hizo hombre. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cada uno cree lo que cree. Si crees que un dios se puede hacer hombre, que puede contener toda la magnitud de un dios en el cuerpo finito de un hombre, pues también en el del ciervo, siento decírtelo. Y ahora ya dicho esto, y habiendo sin querer ofendido a mucha gente, sin quererlo, pero las cosas son, ¿no? Si quieres una cosa, pues quieres la otra. Pues diré que allí había ciervos, un montón, y estaban al lado tuya. Te venían y de hecho había puestos ahí, sí los podías alimentar, no como los monos, en los que vendían una especie de galletas que se le daba a los ciervos, y pues las cogías y les dabas y tal, y los ciervos se acercaban a ti, te miraban, si veían que le ibas a dar comida se acercaban y te dejaban hasta que los tocaras. Yo tengo una foto ahí tocando un ciervo. Si no les tenías comida, el ciervo decía, tú aquí no me interesa. De hecho yo recuerdo, y esto es una anécdota divertida para Pacito, podías dárselo y el ciervo te hacía así, te quitaba la galleta y no te metía la mano. Y te dices, pues si están en libertad como es que tienen esta conducta los ciervos. Bueno, pues básicamente porque aunque estén en libertad y allí no los cacen, por eso tienen esa conducta tan amigable con los humanos, porque saben que los humanos no les causan ningún mal, sino que de hecho les suelen dejar comida desde hace 1000 años, por el tema que os he contado del dios. Pues claro, sí, son silvestres, pero podríamos decir que semisilvestres porque realmente llevan en contacto con los humanos desde hace 1000 años, en contacto directo. Entonces, pues sí, ellos comen sus comidas, pero cuando ven humanos dicen, ay, este es el que viene estos son los que vienen de vez en cuando y que traen comida, pues venga. Entonces, por eso. Entonces, pues, la anécdota, y con esto concluyo y espero que os haya gustado este podcast. Pues resulta que, bueno, ahí la gente le tiraba galletas o se las daba y con cuidado, y el ciervo te la cogía así y tal. Vamos, como si se la dieras a tu perro. Y había un señor que tenía toda la pinta de ser el tipo de ciudad que compró las galletas y empezó a amigarlas y a tirarlas al suelo. Y había 4 ciervos ahí. Esto os lo podéis creer o no, pero es como fue. Que miraron al suelo, miraban al suelo, de repente miraron al señor que seguía amigando las galletas, y de repente uno de los ciervos hizo así, le quitó el paquete con la mano, que tenía el otro en la mano, se llevó las galletas y se las comió. Que le faltó decir, si fuera esto una película de animación, le habría dicho, tonto, ¿qué te crees que somos, jilgueros? Deja de migar ya las galletas, hombre, y danos las galletas enteras. Hay 4 galletas, somos 4 ciervos, no aquí
Pero bueno, y eso me hizo mucha gracia. El señor se quedó como diciendo, ¿qué ha pasado? Pero todos los demás que estábamos allí supimos que había pasado, porque los ciervos no estaban contentos de cómo estaba haciendo con las galletas. Bueno, dicho esto, pues nada, ya nos veremos la próxima vez. Seguimos en contacto y que la fuerza os acompañe siempre.